Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Stephanie Beatriz Jiménez González. Somos el equipo número 5. El tema que nos correspondió desarrollar es Historia de la Educación de la Persona Sorda. Nosotros decidimos desarrollar el tema por medio de una línea de tiempo. Para iniciar, en el año 131 a.C., Galeno, un médico griego, dijo que la audición y el habla están en el mismo lugar del cerebro. En el año 354 a.C. se dice que los niños sordos no pueden alcanzar la salvación divina porque la religión permitía el ingreso a las iglesias. Ellos tenían la mentalidad que no podían ni casarse ni poder ser herederos. En el año 1355 a.C., Aristóteles sepulta a Hipócrates con la idea que la sordera es una enfermedad que se cura solo por Dios. En el año 460 a.C., Hipócrates dijo, la sordera es una enfermedad que se cura por Dios. Además son mudos, por lo tanto no son educables. Él tenía la idea que todas las personas sordas no tenían derecho a una educación. Luego vamos en el año 460 a.C., Roma. Los padres podían sacrificar a sus hijos. Esos padres pensaban que sus hijos eran discapacitados mentales. En el año 753, en Grecia, los bebés discapacitados eran asesinados hasta los 3 años. En 1500 a.C. surgió en India la primera investigación sobre el oído y la audición. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Ana María Maya. Soy de la licenciatura en Educación Básica. Continuando con la exposición de mi compañera, después de Cristo, en el año 400, la Iglesia Católica establece que los sordos no pueden heredar ni casarse debido a su misma condición, el de no poder escuchar. Ya en el siglo I, ya se registra el primer sordo, digamos, para que pueda realizar un trabajo. Ya se empieza a ser tomado en cuenta para realizar el trabajo de pintar paredes. En el año 1520, Pedro Ponce fue el fundador de la primera escuela de sordos. En 1690, más del 25% de la población en Guinea eran sordos y ellos inventan su propio lenguaje de señas, no quizás el que conocemos actualmente. Ellos crean para poderse comunicar debido antes de que se empezara a desarrollar en el pueblo. En 1620 se publicó el primer libro de lenguaje de señas por el autor Bonnet. En 1584, San Salvador de Oñez establece la primera cátedra de terapias de lenguaje para que todos, conozcamos y puedan ellos aceptar su condición y puedan ver otras personas que también las puedan practicar. En 1755, el abad de Lepine fundó la primera escuela pública en París de sordos mudos. Buenas tardes, licenciada Marta Carolina. Mi nombre es Silvia Elizabeth Antonio Rodríguez. Soy de integrante del grupo número 5. El tema que nos correspondió fue la historia de la educación para la persona sorda. Las fechas de las que yo voy a hablar surgen desde 1760 hasta 1817. ¿Verdad? En este lapso de tiempo se fundaron varias escuelas, tanto en Europa como en parte de Estados Unidos. A continuación hablaré un poco sobre cada una de las fechas. Bueno, comenzando con la fecha de 1760, surge la primera escuela en Británica para sordos. El señor Thomas Braywood combinaba más bien dos métodos de aprendizaje para las personas sordas, que era el método oral y el método manual. ¿Verdad? Estos son los métodos que él utilizaba
al fundar esta escuela. Como dato curioso o un plus, en 1776 el señor Charles Michael Dieppe, ¿verdad? Este señor es francés. Él publicó el primer libro de lenguaje de señas, ¿verdad? Ya que él es uno de los fundadores de una escuela en Francia, bueno, en París. Creo que este dato ya lo dijo mi compañera anteriormente, pero como él fue el fundador, él se enfocó muchísimo en lenguaje de señas y publicó el primer libro en 1776. Pero continuando, en 1778, Henkel, este señor es alemán, es el fundador y el director de la primera escuela para sordos, bueno, pública, para sordos en Alemania, ¿verdad? Este señor fue el primer fundador y director de la escuela pública para sordos en Alemania. En 1782, Sicard Roch, este señor es francés también, él fundó también una escuela en Francia. Él no fue el primero en fundar una escuela en Francia, ya que el señor Dieppe fue el primero que fundó, entonces creo que sería como la segunda o tercera escuela para sordos que se funda en Francia. Nuevamente en Alemania. En 1782, Sicard Roch, este señor es francés también, él fundó también una escuela en Francia. Él no fue el primero en fundar una escuela en Francia, ya que el señor Dieppe fue el primero que fundó, entonces creo que sería como la segunda o tercera escuela para sordos que se funda en Francia. Nuevamente, como dato curioso, en 1788 el señor Dieppe volvió a publicar, pero esta vez fue un diccionario de lenguaje de señas, ¿verdad? Para que las personas pudieran comprender o para que las personas sordas pudieran comprender un poco de lo que se está hablando, ¿verdad? Le servía tanto a las personas sordas como a las personas oyentes, o como les decían en la antigüedad, las personas normales, ¿verdad? Pero sabemos que son personas que tienen una pequeña discapacidad, pero que tienen razonamiento, obviamente, para poder comunicarse. Bueno, en 1803 en Dinamarca se hizo por obligación y por ley la educación del sordo, o sea que en Dinamarca se formó una ley que permitía a la persona sorda tener educación. En 1812, John Braidwood fundó la primera escuela en Virginia, en Estados Unidos. Fue la primera escuela en Virginia. O sea, fueron varios estados en Estados Unidos, ¿verdad? En diferentes ciudades, y en esta ocasión fue Virginia. Y para finalizar, en 1817 se establece la primera escuela para sordos en Connecticut, Estados Unidos, también, ¿verdad? Es una ciudad de Estados Unidos. El señor Lawrence Clark, Mason Coswell y Thomas Hopkins Galway fundan The American School of the Deaf. Traducido es escuela americana para sordos o de los sordos. Estas son las fechas que me correspondían a mí. A continuación, mi compañera continuará con las demás fechas. Gracias. Reciban un cordial saludo a la licenciada Carolina Martínez. Mi nombre es Sandra Carolina Flores, del grupo número 5, Historia de la Educación de las Personas Sordas. Yo continuaré con las fechas de la línea de tiempo de 1818 a 1867.
fecha en donde se aperturan las primeras escuelas en Estados Unidos, Chile y México. En 1818 se fundó en Nueva York Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb, que en español se titula Instituto para la Instrucción de Sordos y Mudos. Esta se convierte en la segunda escuela más antigua de Estados Unidos, ya que la primera se fundó en 1817 por Thomas Gallaudet, con el título de su primera escuela, Escuela Americana para Sordos. En 1820 se fundó en Pensilvania School for the Deaf, que en español se titula Escuela de Sordos, que se fundó por David Seiza. Él era un fabricante y comerciante de vajillas en Filadelfia. Él se preocupó por velar por los niños sordos y empobrecidos que observaba en las calles de su ciudad. Fue por eso que él tomó la iniciativa de fundar dicha escuela, convirtiéndose en la tercera escuela más antigua en Estados Unidos. En 1823 se fundó la primera escuela pública en Kentucky, School for the Deaf, siempre en español, Escuela de Sordos. Esta escuela tenía por título el asilo de Kentucky para la matrícula de sordos y mudos. Esta fue fundada bajo el gobierno del general Elías Barbie, que en ese entonces tenía una hija sorda de 23 años, la cual se convirtió en la primera estudiante de la escuela. En 1852 se fundó la primera escuela para varones sordos en Chile por el gobierno de Manuel Mott, que fue a cargo del maestro Eliseo Chierroni, un maestro italiano. Y en 1854 se fundó la primera escuela de niñas sordas en Chile, siempre bajo el gobierno de Manuel Mott, solo que esta vez sería a cargo de la maestra Rosario Vargas. En 1857, Edgar Gallaudet fundó la primera universidad para sordos en Washington, D.C., universidad que estaba equipada con programas de alta tecnología para personas sordas. Edgar Gallaudet fue el hijo de Thomas Gallaudet. Thomas Gallaudet fue el primer fundador de la escuela en Estados Unidos. En 1859, Rosario Vargas, directora de la Escuela de Niñas Sordas, publicó Método de Enseñanza a Sordomudos, con el título de Método de Enseñar a Leer y Escribir a Sordomudas. En 1867 se fundó. En 1867 se fundó la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México, bajo el gobierno del presidente Benito Juárez, un presidente que siempre estuvo velando por los intereses de las personas sordas. Este ha sido mi aporte. Muchas gracias. Buen día, licenciada. Mi nombre es Francisco Javier Arana Cerón y yo soy del grupo número 5 con el tema Historia de la Educación de la Persona Sorda. Para continuar la secuencia, voy a seguir con compartir pantalla y acá pues siguiendo con la fecha, ¿verdad?, que a mí me corresponde, la de 1879, que dice que en el Congreso de Maestros Franceses, dice, el abad Guérin pide que se le enseñe lengua de señas. En ese congreso, 16 personas votaron por lengua de señas, 5 por el oral y 1 no votó. Con respecto a esas fechas, ¿verdad? El año siguiente, en el año 1880,
se da el Congreso de Milán también, que en este congreso se dice que la educación se basaba en el alfabeto manual y las señas. Sin embargo, empieza a tomar fuerza la postura que defiende que la educación de las personas sordas debe centrarse en desenmudecerlas, o sea, que las personas querían que se les enseñara a ellos, pues, que así como decimos ahora, pues a obligación, ellos aprendieran a hablar, que aprendieran el lenguaje oral. Entonces, en 1980, el Congreso Internacional de Educadores de Sordos en Milán se pusieron a debatir que la educación debía de ser de las personas sordas. Después de una serie de conferencias, se procede a esta votación, ¿no? Que la mayoría de personas incluidas eran educadores sordos. Votan para que se prohíba oficialmente el uso de lengua de señas o lengua de signos, se le conocía antes en las escuelas, y la obligación de llevar a cabo una educación puramente oraliza, como le decía, que a las personas sordas se les quería obligar a que ellos hablaran, que se aprendieran el lenguaje oral, el que nosotros practicamos, pues. Y nada más eso. Y pues, siguiendo con la presentación, continúa el año 1991, que dice que Earl Hampson patente es el primer audífono vacuum, dice, to hearing, que eso fue pues en teoría uno de los grandes logros pues, para las personas sordas. Un gran avance en el sentido de que ahora ya las personas que tienen esa discapacidad o esa dificultad auditiva pues pudiesen percibir la audición. De ahí dice que sale al mercado que se ubica, dice, detrás de la oreja, el que comúnmente nosotros conocíamos, que en parte tiene sus ventajas y desventajas, que unas personas pueden decir que llega a ser un poco incómodo el andar este aparato en la oreja. En 1952, perdón, se crea el primer audífono incorporado en los espejuelos, ¿verdad? Eso que los espejuelos nosotros los conocemos como los anteojos o los lentes. Entonces, a eso pues iba implementado, ya tenía implementado pues este recurso que les ayudaba pues a las personas sordas a escuchar. Y vamos con la fecha 1957, que en 1957 se realiza el primer implante coclear, por André Diurno y Charles Ayres. Y pasamos a la fecha de antes de 1964, pues abonar también que en 1960 se empieza a recuperar la lengua de signos por 3 razones. Estudios que, la primera es estudios que reconocen la lengua de signos, tienen el valor lingüístico y expresivo a cualquier nivel de abstracción. El segundo, que era aprendizaje temprano de la lengua de signos, favorece la comprensión y el desarrollo cognitivo. Y el oralismo como el único medio de aprendizaje no estaba dando los resultados. Y en 1964, pues, que este autor inventa el teléfono para sordos. Nosotros, pues, nos hemos dado cuenta que nosotros no nos hemos dado cuenta, pues, nos han enseñado las funciones en braille, que también, pues,
el teléfono lo puede utilizar un ciego, y también hay funciones que son pues exclusivamente para personas sordas. Y con respecto pues a esa parte de la historia, de la educación y parte de la historia general de las personas, bueno, del entorno en las personas sordas, es que podemos ver pues que tanto al principio, en los años 1879, 1880, suceden estos dos congresos que ciertas personas votaron por implementar esa lengua de signos, que antes así se le conocía, lengua de signos, y otra parte pues que se enfocó a enseñarle a las personas sordas que aprendieran el lenguaje oral, pues. Entonces es muy difícil en ese sentido que a una persona que tiene dificultades auditivas o leve, media o nula en sí, se le obligue pues a eso, pues que se le obligue a la persona sorda a hablar, que es lo que nosotros veíamos en los años 1800, perdón, 79, que ciertos votaron a favor de que a las personas sordas se les enseñara eso, y no está de más que se les enseñe, pues. El lenguaje oral, que a ellos les puede servir, bueno, que les sirve en escritura, porque ellos igual pueden escribir, pero ellos no tienen esta facilidad pues, de hablar, de expresarse así como nosotros estamos haciendo, pues el hablar, el discutir, el dialogar, sino que ellos pues se les prohibió en esos años, en 1879, 1880, que se prohibiera pues esto. Y vimos pues que en el año 1960 que vuelve a tener un auge esto, que se vuelva a implementar y vuelve a tener una mayor importancia la lengua de signos o la lengua de señas que nosotros conocemos, que es puramente y exclusivo pues, la lengua y la lengua de las personas sordas, cómo ellos se comunican, cómo ellos se expresan, y como ya bien lo sabemos, pues como nosotros les podemos entender, qué es lo que nosotros tenemos que implementar como docentes, el adquirir este conocimiento. Y pues hasta acá llega mi participación en esta exposición, y va a continuar la siguiente compañera para finalizar y concluir. Saludos, licenciada Carolina. Mi nombre es Jessica Carolina Pérez Castro y damos continuidad lo que es la historia de la educación de la persona sorda. En 1984, en esta fecha, se aprueba el primer implante coclear en mayores de 18 años. ¿Qué es un implante coclear? Es un dispositivo electrónico auditivo implantado y diseñado para producir sensaciones auditivas y útiles en una persona con sordera nerviosa. En esta fecha fue el primer implante que se lo colocaron a un joven de 18 años. Les muestro lo que es un implante coclear, lo que es este aparatito, y se coloca lo que es en la parte de atrás de nuestro oído. Vamos con la fecha. ...1988. En esta fecha surge el Congreso de los Estados Unidos, recomienda el manual como primario para sordos, y al igual que también se implementa el segundo idioma, que es el inglés. Vamos con la fecha 2000. En esta fecha se realiza
realiza la primera marcha pro derecho del sordo en Puerto Rico. Vamos con la siguiente fecha, 2001. En esta fecha surge lo que es la primer mujer sorda de origen hispano con el nombre Yolanda Rodríguez, que es la primera que tuvo en obtener un grado doctoral en la educación para sordera. Vamos con la siguiente fecha. 2003. En el año 2003 surge la Ley 311. Es el cernimiento auditivo para infante, lo cual se realiza pruebas de intervención temprana en todo infante antes de abandonar la sala de recién nacidos del hospital. Al igual, esto es también se define como una pérdida de audición. Es la disminución parcial y completa de la habilidad para escuchar. Como consecuencia también esto de una anomalía, y eso se puede estimar ya sea de 1 a 3 de cada 1000 niños nacidos que presentan la pérdida de audición. Vamos con la fecha 2004. Vamos con la fecha 2004. En esta fecha surge lo que es la ley IDEA. Esta ley es de la educación para individuos con discapacidad y es una ley estadounidense que garantiza una educación pública o gratuita. También con esto hay unos criterios de la IDEA para las discapacidades específicas de aprendizaje. Bajo esta ley se tienen las necesidades significativas, ya sea con personas que tienen problemas de expresión oral, al igual la comprensión al escuchar y la expresión escrita, destrezas básicas de lectura y cálculos matemáticos. Y esto ha sido nuestra presentación sobre el tema, la historia de la educación de la persona sorda.